Las encuestas lo dicen con toda claridad. Hoy, las nuevas generaciones no creen en iglesias, no creen en instituciones religiosas y mucho menos en líderes religiosos. La gente tiene una actitud de escepticismo hacia la religión. Sin embargo, las mismas encuestas nos dicen otra cosa bien interesante. Y es que Jesús de Nazaret es una de las figuras, sino la figura más importante del mundo, la más conocida y la más respetada, la más amada por la gente el día de hoy. O sea que tenemos un desfase. Aunque la mayor parte de la gente creen en Jesús, no creen en la iglesia. O para decirlo, como me lo dijo un muchacho joven, yo no tengo problemas con Jesús, pero no me gusta su fan club. La pregunta entonces que nos debemos hacer es, ese Jesús que nosotros decimos que amamos, ¿lo conocemos o no? ¿Hasta cuánto conocemos su vida, su obra, sus enseñanzas? ¿Acaso admiramos a alguien que no conocemos? Y esto es importante. Esta no es una pregunta trivial. La gente ama a Jesús porque era un tipo chévere, un cool dude, o porque era algo más. Entonces, tenemos que plantearnos la pregunta: ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Y hay varias maneras de atacar esa pregunta y de responderla. Pero hay una muy antigua. Hunde sus raíces en la iglesia primitiva, cuando un hombre llamado Eusebio de Cesarea escribió el primer libro de historia de la iglesia. Y después fue tomada una vez más por Juan Calvino, el gran teólogo de la Reforma. Y ellos comenzaron a describir la obra de Cristo usando la siguiente fórmula. Empezaron a hablar del triple oficio de Cristo. ¿Qué es eso del triple oficio de Cristo? Es que en el plan de salvación que Dios tiene para el mundo, nuestro Señor Jesucristo cumple con 3 roles básicos. En primer lugar, Jesús es profeta. En segundo lugar, Jesús es sacerdote. Y en tercer lugar, Jesús es rey. Vamos ahora a ver esos 3 puntitos con un poquito de más detalle. Y vamos a comenzar hablando de que Jesús es el profeta por excelencia. ¿Qué queremos decir con eso? Un profeta es la persona que habla en nombre de Dios. Es la persona que dice, así dice el Señor. Que en tiempos de confusión le dice a la gente cuál es el camino que Dios desea. Que les ayuda a discernir la voluntad de Dios. Sobre todo, los profetas llaman al pueblo a la fidelidad en tiempos de crisis. Porque en tiempos de crisis es fácil recurrir a los dioses falsos. Es fácil recurrir a la religiosidad popular. Es fácil tratar de buscar una manera de hacer un brujito o un trabajito para manipular el mundo espiritual. Los profetas nos recuerdan que Dios no puede ser manipulado. Dios no puede ser extorsionado. Nunca Dios va a decir, yo no te quiero bendecir, pero dijiste esta palabra mágica y tengo que hacerlo. El profeta llama al pueblo a recordar que Dios es Dios y nosotros no somos dioses.
Por lo tanto, no es Dios el que se tiene que someter a nuestra voluntad, somos nosotros los que tenemos que someternos a la voluntad divina. Y usted me dirá, pero un profeta no es una persona que lo que hace es hablar del futuro. Pues mire que no. Los profetas solamente hablan del futuro en términos de lo que sea necesario decir. Y déjeme decirle claro, muchas veces los profetas hablan en momentos de crisis y le dicen al pueblo, tienen dos caminos. Si hacen A, van a ser fieles y Dios los va a bendecir. Pero si hacen B, van a ser infieles y van a encontrar juicio. El destino no es un concepto bíblico. La Biblia no nos habla de destino. Eso es algo de telenovela mexicana. No hay un destino. Lo que hay es la voluntad de Dios. Y Dios le dice a usted, si tú me buscas y te humillas delante de mí y eres fiel a mí, yo voy a ser fiel a ti. Pero lo que no podemos pensar es que nosotros vamos a ser infieles y vamos a vivir como queremos y vamos a hacer lo que nos da la regalada gana y después de hacer lo malo vamos a ir a decirle, Señor, bendíceme. Y Dios nos va a mirar desde los cielos y va a decir, ¿en serio? Pero los profetas también hablaban del futuro. Cuando tenían que decir que Dios iba a hacer algo extraordinario en las nuevas generaciones. Y Jesús es el profeta por excelencia por dos razones. Primero, porque en Jesús se cumplen las profecías del Antiguo Testamento. La profecía de que Él iba a nacer en Belén. La profecía de que iba a ser herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, de que el castigo de nuestra paz iba a ser sobre Él y que por su llaga íbamos a ser curados. Todas esas profecías se cumplen en Jesús. ¿Recuerdan el relato de los magos, que es tan importante en la cultura puertorriqueña? Los magos vienen porque han discernido por las señales de los tiempos que ha nacido el Mesías enviado por Dios. Y van donde el rey Herodes a preguntarle dónde está el rey. O sea, van donde el rey malo a preguntarle dónde está el rey enviado por Dios. Y dice la palabra que cuando el rey Herodes oyó todo esto, se turbó y toda Jerusalén con él. Convocó entonces a todos los principales sacerdotes y a los escribas del pueblo y les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Y ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guía que apacentará a mi pueblo Israel. Se cumple esa promesa. Pero no solamente Jesús cumple la promesa del Antiguo Testamento de que viene un Salvador. También Jesús es el poderoso profeta que dice la palabra como nadie la predicó. Mire, hay montones de textos que les pudiera traer, pero uno de los más impresionantes está en los versículos 45 y 46 de Juan. Ahí los líderes religiosos mandan a unos guardias a arrestar a Jesús. Lo mandan a arrestar a Jesús. Y mire lo que dice la palabra. Los guardias fueron donde estaban los principales sacerdotes y los fariseos. Y llegaron con las manos vacías. Y ellos miran. No traen a Jesús. Y le dicen, ¿por qué no lo han traído? Y los guardias respondieron, nunca alguien había hablado como este hombre. O sea que mandan los alguaciles a arrestarlo. Y los alguaciles se quedaron en el culto escuchando la predicación y salieron y dijeron, eso estuvo tremendo. Y cuando llegaron, no lo arrestaron. Adiós, se nos olvidó. Porque la palabra de Jesús era tan contundente. Jesús es profeta. Pero su segundo rol es importante también. Jesús es nuestro gran sumo sacerdote. ¿Qué es un sacerdote? El sacerdote es la persona que intercede delante de Dios por ti. El sacerdote es la persona que lleva a cabo los sacrificios para que podamos estar en comunión con el Señor, para arreglar nuestras cuentas con el Señor. Es el mediador entre la humanidad y Dios.
Por eso la gente iba donde el sacerdote. Pecaste, vas donde el sacerdote y te purifica. ¿Quieres dar una ofrenda? Vas donde el sacerdote y él la recibe en nombre de Dios. Jesús cumple el rol sacerdotal. Por eso en la iglesia protestante los ministros no nos llamamos sacerdotes, porque nosotros tenemos un sacerdote, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Y por qué decimos que Él es el sacerdote? Porque cuando se hace un sacrificio, por lo regular hay una persona, que es el sacerdote, y tiene un animalito, que es la víctima, y ese animalito se sacrifica, se derrama su sangre en honor a Dios, y se entrega el animalito simbólicamente al Señor. Eso es un sacrificio. Jesús en la cruz cumplió ambos roles. En primer lugar, actuó como sacerdote dando su propia vida y poniendo su vida en sacrificio. Él hace el sacrificio. Pero también Jesús es la víctima. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús se da a sí mismo y hace el sacrificio perfecto, el último sacrificio necesario, el sacrificio para acabar con todos los sacrificios, de manera que ahora nosotros tenemos libre acceso a Dios por el camino vivo y nuevo que Él ha forjado. Por eso la epístola a los Hebreos, que es dificilita de leer, pero usted la debe leer porque es bien sabrosa. Es difícil de entender, pero tiene mucho conocimiento para crecer en la fe. Hebreos dice que Jesús es nuestro gran sumo sacerdote. El sumo sacerdote iba una vez al año y ofrecía un sacrificio por todo el pueblo. Usted probablemente ha tenido un almanaque y ha visto que por ahí, finales de septiembre, principio de octubre, hay un día que dice Yom Kippur, el día de la purificación. Ese día el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo y ofrecía un sacrificio. Pues Jesús, el día de su muerte en la cruz, entró al lugar santísimo y ofreció como sacerdote perfecto la víctima perfecta, y es el último sacrificio que necesitamos. Y ahora Él está ante Dios intercediendo por nosotros para siempre, hermano, para siempre. Tenemos a alguien que está intercediendo delante de Dios. Que cuando usted está en la rueda de abajo, que cuando la vida usted lo aprieta, ahí está el Señor Jesús diciendo: Padre, mira a mi hijo, mira a mi hija, Padre, míralo, bendícela, bendícelo. Por lo tanto, y ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, retengamos nuestra profesión de fe. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado, dice Hebreos 4, del 14 al 15. Tenemos en Cristo el gran sumo sacerdote, que sabe lo que es pasar hambre, que sabe lo que es pasar sed, que sabe lo que es tener necesidad, que sabe lo que es ser rechazado, odiado, aún asesinado. Y ese está por nosotros intercediendo. Y Él es nuestro mediador. Yo no soy su mediador con Dios. Jesucristo es nuestro mediador. Dice la palabra en Hebreos 8:6, pero nuestro sumo sacerdote ha recibido un ministerio mucho mejor, pues es mediador de un pacto mejor, establecido sobre mejores promesas. Jesucristo es el único mediador. Es el mediador de un nuevo y mejor pacto. Jesucristo es aquel que usted necesita para ir delante de Dios. Y usted me va a decir: hermano Pablo, ¿y cuál es su rol? Mi rol es el de enseñarle a usted la fe, de manera que usted ore directamente, porque usted tiene libre acceso. No es que los líderes religiosos tenemos un teléfono rojo que lo levantamos y al otro lado contestan: el cielo, buenas tardes, ¿cómo podemos dirigir su llamada? Y que usted tiene que venir a donde nosotros para que nosotros intercedamos.
Usted no tiene que ir delante de ninguna otra entidad espiritual a pedir intercesión. Usted no tiene que ir ante ningún santo o santa para pedir intercesión. Tenemos un gran sumo sacerdote, que es Cristo Jesús. Y usted puede orar a Él. Usted puede pedirle al Señor. Y antes que la palabra esté en su boca, ya el Señor sabe lo que usted necesita. Por lo tanto, nosotros afirmamos que Jesús es profeta y afirmamos que Jesús es sacerdote. Y también afirmamos que Jesús es nuestro rey. Un rey es un monarca que señorea, que gobierna, que es el soberano sobre un reino. Y en este caso, Jesús es el príncipe del reino de los cielos, el príncipe del reino de Dios. Ese reino de Dios, ¿qué quiere decir? Que Dios gobierna con poder y con autoridad, que la presencia de Dios está en este mundo y que el mal no puede vencer. ¿Usted me entiende? El mal nos puede apretar, el mal nos puede hacer llorar, el mal nos puede hacer sufrir, pero no nos puede vencer. Porque la victoria es de Cristo. Porque la victoria es de Cristo. Porque Él es el Rey de Reyes y es el Señor de Señores. ¿Qué dice la palabra en Filipenses? Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Toda lengua lo confesará. Toda rodilla se doblará. Aún la de los poderes del mal, un día hincarán la rodilla y dirán: yo estaba mal, tú eres el Señor. El libro de Apocalipsis es un drama hermoso, difícil de leer, difícil de interpretar, a veces da un poquito de miedito, ¿verdad? Pero tiene un punto culminante. Capítulo 19, se habla de la batalla final entre las fuerzas del mal y las fuerzas del bien. En esta esquina, por el lado de las fuerzas del mal, hay una trinidad maligna: la bestia o el monstruo, el falso profeta y el dragón. Pero en la otra esquina está el Dios de la vida. Está el Cordero, el León de Judá, la tribu, el hijo de Isaí, que ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Ese es el que tiene puesta la correa de campeón universal. Y está el Espíritu Santo, que nos fortalece. Y se da en el capítulo 19 de Apocalipsis la gran batalla final. ¿Y qué nos dice el texto? Esto es importante, hermano, porque cuando Juan el vidente recibe esta visión, la iglesia estaba a punto de ser destruida. Él estaba preso. La iglesia estaba siendo perseguida. Pero Dios permite que él vaya a los cielos y desde los cielos ve el final de la historia. ¿Y qué ve? Entonces vi, capítulo 19, versículo 11 en adelante. Entonces vi el cielo abierto y había un caballo blanco. Blanco en Apocalipsis es el símbolo de la victoria. Y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego. En su cabeza tenía muchas diademas, porque es el rey de todo. Y tenía escrito un nombre que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido con ropa teñida en sangre. Y su nombre es la Palabra de Dios. ¿Recuerda? Primer versículo del Evangelio según San Juan, ¿qué dice? Que en el principio era el verbo o la palabra. Y esa palabra era con Dios y esa palabra era Dios. Jesús es la palabra de Dios. Los ejércitos celestiales vestidos con lino finísimo. ¿De qué otro color? Blanco. Es el símbolo de la victoria y limpio. Y lo seguían caballos ¿de qué color? Blanco, porque son un símbolo de la victoria. Y
¿Cuál es el arma que utiliza el Cordero? De su boca sale una espada aguda, la palabra, para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Déjeme quedarme aquí un minutito. Usted no entendió eso porque esas son palabras que nosotros no usamos ya. Pero antes, el vino se hacía en un lagar. Y usted venía y ponía las uvas. Y usted buscaba una persona con piececitos bien limpios que fuera en el lagar aplastando las uvas y explotando las uvas hasta que se volvía el jugo del cual se iba a sacar el vino. Ya eso no se hace así. Y a veces en la Biblia se usa esto como una imagen del juicio de Dios. Aquellas personas que se alinean con el mal y con la muerte van a ser aplastadas como una uvita es aplastada cuando se hace el vino. Estar comprometido con el mal es un mal negocio, ¿sabe? Romanos dice que la paga del pecado es muerte. O sea que cuando usted trabaja para el pecado y usted dice, yo voy a trabajar para ti, firme el contrato, cuando le viene el cheque del 15 y del 30, no le viene dinero, no le viene vida, no le viene bendición. Lo que le viene es muerte para ti y muerte para los tuyos. Y aquellas personas que se exponen al juicio de Dios voluntariamente, haciendo lo malo, van a enfrentar la ira del Dios vivo. En su vestidura y en su muslo, el Cordero que viene en ese caballo blanco en los cielos, tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y con la espada que sale de su boca, gana la batalla. Y cuando usted va a Apocalipsis 20, ¿qué encuentra? La promesa de que un día la muerte morirá. Y solamente va a quedar la vida por las edades. Y por eso nosotros confesamos que Jesucristo es Rey. Hermano, hermana, yo le digo con amor, ese es Jesús. Jesús es el profeta que nos enseña la palabra de Dios. Jesús es el gran sumo sacerdote que intercede constantemente por nosotros y que dio el sacrificio que nos lleva a la salvación. Y Jesús es el Rey, dueño y Señor que ha vencido los poderes del mal. Porque el mal no es eterno. El amor sí. El odio no es eterno. Pero la misericordia de Dios dura para siempre. Hoy, yo le invito a meditar en este mensaje. ¿Ha sido bien teológico? ¿Ha sido bien bíblico? Porque tenemos que meternos en la palabra. No podemos quedarnos toda la vida en la orilla. Tenemos que profundizar en la palabra. Hoy queremos celebrar la obra de Cristo. Y queremos reafirmar junto con estos hermanos y hermanas que han descendido a las aguas del bautismo que Jesucristo es nuestro Señor, que Jesucristo es nuestro Salvador, es nuestro profeta, es nuestro sacerdote y es nuestro Rey. Si usted todavía no ha confesado a Jesucristo como Señor y Salvador, o si usted se alejó de la fe, y hoy ha sentido el llamado de Dios para acercarse una vez más, yo le voy a pedir que usted haga esta oración juntamente conmigo. Cierre sus ojos ahí donde usted está y haga esta oración una vez más.
Hágala juntamente conmigo. Y diga: buen Dios, he escuchado tu palabra y respondo con fe. Me arrepiento de mi maldad. Pido tu perdón. Confieso a Jesucristo como Señor y Salvador. Y te pido que me des el don del Espíritu Santo y me regales la vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén. Si usted hizo esta oración conmigo, yo le voy a pedir al grupo de ancianos y ancianas que pasen al frente. Y yo le voy a rogar que usted pase al frente también y reciba en esta hora la oración. Dios no te ha abandonado. Dios quiere bendecirte. Y aun cuando tú piensas que el Señor no escucha tu oración, nuestro gran sumo sacerdote intercede delante del Dios Padre por ti.